Muy bien, a ver, vamos a empezar entonces, muchachos. Vamos a empezar proyectando el... Muy bien, entonces, a ver, ustedes me dicen si se puede ver la proyección. ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Muy bien, chicos. Sí, Entonces, el día... profe. ustedes ya hemos tenido ya repasos anteriormente con la primera que han tenido conmigo, que era de enfermedades genéticas, y luego hemos tenido una que es la de autoinmunidad, que es el grave, y luego han tenido una con el doctor Pérez, ¿no? Entonces, la idea de los repasos es básicamente orientarnos en casos clínicos, porque esa va a ser la forma de evaluación, como ya hemos visto la parte grupal, pero también es la forma en la que van a ser evaluados también durante el examen. En este examen van a venir también preguntas más caso clínico, y es muy importante por eso que ustedes vengan estudiando y que ya estén emparentados con las terminologías que habitualmente se utilizan cuando uno habla de un caso clínico, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con este repaso, en la cual vamos a tocar parte de los temas más importantes de cardiología, no todos, pero los más importantes. Y para eso vamos a cambiar un poquito la dinámica el repaso, de los repasos, en los cuales básicamente eran varios casos clínicos con diferentes patologías, sino vamos a enfocarlos desde un solo paciente. O sea, hoy día vamos a ver a solo un paciente, pero un paciente a lo largo del tiempo. Entonces, la enfermedad cardiovascular no comienza con el dolor de pecho, sino con una célula endotelial que dejó de responder, una arteriola que se volvió rígida, un corazón que comenzó a luchar en silencio. Y hoy no solo veremos enfermedades, sino veremos cómo la presión, el tiempo y el daño crónico escriben su historia en cada órgano. Entonces, esta es la historia de don Julio, ¿ya? Lo vamos a llamar así a nuestro paciente. Julio empieza su historia, la historia de un corazón vulnerable, ¿no? Resulta que el señor Julio es un paciente varón de 52 años que acude al control de medicina ocupacional con una historia de no tener ni un solo síntoma. Es decir, en realidad, el señor Julio iba a la consulta básicamente porque era obligado por su empresa a acudir por los chequeos ocupacionales, ¿no? Y en la consulta ocupacional al señor Julio le encuentran una presión arterial de 145, 150, la sistólica, y con una presión diastólica de más o menos 90, 95 milímetros de mercurio en más de una toma. No toma medicación, sin síntomas asociados, no tiene cefalea, palpitaciones, epistaxis, tiene actividad física nula, tiene una vida totalmente sedentaria por trabajo, hace teletrabajo probablemente algunas veces, una dieta muy rica en sal, con grasas saturadas y con escasa en frutas y potasio, y tiene una ingesta habitual de alcohol de 3 veces a la semana, ¿no? Un padre que es hipertenso, fallecido por un infarto agudo al miocardio a los 58 años, y en el examen físico, otra vez, le volvemos a encontrar 148 sobre 92, una frecuencia cardíaca de 80 y un índice de masa corporal de 29.4.
Los ruidos cardíacos están rítmicos, no hay soplos. Y le mandan al oftalmólogo a hacerle un fondo de ojo, le encuentran algo que se llama cruces arteriovenosos positivos sin hemorragias. En el examen de laboratorio le encontramos un sodio de 142, un potasio de 4.1, una creatinina normal para él, o sea, una función renal aceptable, de 0,9, una glucosa en 102, una microalbuminuria de 45 miligramos por gramo, que ya hay que decir que para esto está aumentado porque el valor normal es 30. La microalbuminuria habla de la presencia de proteínas en orinas, en específico de albúmina en orina. Como ustedes saben, normalmente el riñón no debe de permitir la fuga de proteínas a través del glomérulo. Y realmente cuando lo permite es porque ya hay un daño de por medio. Le hacen un ecocardiograma y le encontramos una fracción de eyección de 65%, o sea, ok, con un engrosamiento ya del septum interventricular, o sea, del septum del ventrículo de 13 milímetros, no hay dilatación ventricular y tiene Doctor, se silenció. ¿Ahora sí me escucharon? ¿Qué Ahora parte? sí se le escucha. Ya, muy bien. Sí, Les sí, Se sí. quedó en lo de la dilatación, el engrosamiento del septum interventricular. Dilatación del septum ventricular, sin dilatación ventricular y función diastólica normal. Entonces, mi pregunta era, hasta aquí, ¿qué cosa podrían decir ustedes que tiene don Julio? Una hipertrofia. Una hipertrofia. Ya, podría ser por el septum, ¿no? Ok, podría ser, está bien. ¿Qué más? ¿Nada más? Depende de hacia dónde se haya desplazado el septum, podríamos mencionar si tiene un engrosamiento de alguna de las cavidades, ¿no? Ya, pero ahí dice no hay dilatación ventricular, función diastólica normal. ¿Qué más? Hay algo más simple, ¿ah? Algo más simple que eso. No se vayan a algo tan complicado. Hipertensión. Eso, muy bien. Exactamente. Lo que es evidente aquí que hemos encontrado, ¿qué cosa es? Hipertensión arterial primaria. Don Julio, gracias a que acudió a la consulta de salud ocupacional, hemos encontrado valores repetidos de presiones arteriales aumentadas. Y aquí hay algo muy importante. ¿Don Julio tenía síntomas o no tenía síntomas? ¿Qué síntomas tenía don Julio? ¿Qué síntomas tenía don Julio? A ver, analicen la historia, chicos, vamos. Ninguno era sintomático. No presentaba O síntomas. sea, no Exactamente. refiere síntomas, solamente su mala vida que tiene, no sé, de dieta rica en Ya, sal y grasas. muy bien. O sea, ahí justo decían a propósito de mala vida, entonces lo siguiente que hay que hacer cuando uno hace cuando uno evalúa a un paciente desde el punto de vista cardiovascular, hay que evaluar factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Como hemos visto en la primera clase, son variables que cuando están presentes aumentan la probabilidad de que se desarrolle una enfermedad o una complicación. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de don Julio? A ver, ¿cuáles podrían ver? Vamos, ahí está el plaje. Su vida sedentaria, su alimentación, tomar bebidas alcohólicas 3 veces por semana. Consumo de alcohol. La edad. La edad, También ya, bueno, su historial La también, dieta rica en o sea, sal. su familiar. la dieta rica en sal, muy bien. ¿Cuáles serían los factores de riesgo no modificables? O sea, aquellos en los que yo no puedo hacer nada como médico. La edad. Ya, ok, la edad. Aunque no es tan mayor, pero ok, vamos a ver, ¿qué más? Padre hipertenso. Presidente. Eso, el antecedente familiar, ¿no? El antecedente familiar. Muy bien, pero ya, vamos a decir que, ok, hasta aquí lo hicimos bien, encontramos que nuestro paciente, señor Julio, tiene hipertensión arterial, pero en los exámenes y en las evaluaciones, ¿qué les parece? ¿Qué otras cosas hemos encontrado? Microalbuminuria.
Muy bien. Lo que habla de un daño renal ya probablemente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hemos encontrado? Prediabetes. Colesterol y triglicéridos altos. ¿Diabetes? No. Prediabetes, podría ser, ¿no? Pero todavía habría que confirmar. Pero todavía no nos metamos en ese campo. Otra cosa, a ver. Una retinopatía hipertensiva. Eso, ¿no? Tiene una retinopatía hipertensiva, porque tiene ya un fondo de ojo alterado. Entonces, revisamos un poquito acerca de las categorías establecidas por AJA de la hipertensión arterial. Fíjense que nosotros consideramos como presión normal menos de 120 la sistólica y diastólica de menos de 80, que ya está elevada de 120 a 129 y que está diastólica menos de 80 y que ya tiene una presión alta cuando tenemos de 130 a 139 con una diastólica de 80 a 89. ¿No? Una presión arterial de más de 140, la sistólica, y más de 90 en el caso de la diastólica, cuando tenemos hipertensión arterial ya aumentada, ¿no? Ya prácticamente hablamos de una crisis hipertensiva cuando tenemos más de 180 y más de 120 la diastólica, ¿no? Entonces, analicemos un poquito acerca de la hipertensión arterial. Ustedes hemos hablado un poco de la hipertensión arterial primaria, porque es la más frecuente, ¿no? Entonces, ¿cómo se da el contexto de la hipertensión arterial? Y esto lo hablábamos con los grupos de seminario en las teorías y decíamos, ¿en qué consiste la hipertensión arterial primaria? Entonces, a ver, ¿quién me podría decir en qué consiste la hipertensión arterial primaria o por qué se desata? ¿Alguien recuerda? A ver, vamos, no estamos evaluando, solamente estamos preguntando, a ver, ¿qué han entendido más o menos de la hipertensión arterial primaria? Ni nadie, a ver, voy a empezar a buscar mis grupos. A ver, vamos, doctor, a ver. Profesor. ¿Factorial? Ya, a ver, Marjorie tenía por ahí una opinión, vamos a ver. Me parece que en la primaria era más que nada por genética y en la secundaria era como que a consecuencia de algo más, de otra patología. Ya. Miren, la hipertensión arterial primaria, como más o menos lo ha dicho Marjorie, es una hipertensión arterial que no tiene una causa específica por qué se desarrolló. Es casi, no voy a decirlo idiopático porque sí tiene, digamos, causas múltiples, pero sí es cierto que no se sabe exactamente qué hace o qué desencadena el trastorno. Lo cierto es que la hipertensión arterial primaria es un trastorno donde los mecanismos que habitualmente nos defienden de la hipotensión, llámese sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso simpático, hormona antidiurética, factores endoteliales, etcétera, que deberían protegernos de la hipertensión, se encuentran normalmente muy hiperreactivos. Eso genera que haya una resistencia vascular periférica aumentada, ya sea por un gasto cardíaco como resistencia vascular periférica, pero que finalmente desencadena en una hipertensión sostenidamente elevada sin necesitarlo, es decir, sin estar en riesgo de hipotensión o de hipovolemia. Entonces, la siguiente pregunta sería, doctor, ¿y qué hace o qué genera que haya este trastorno en el cual hay estos sistemas que están hiperreactivos? Bueno, estos sistemas hiperreactivos se dan básicamente porque existe un trasfondo genético. Por eso y en este trasfondo genético existen una infinidad de más de 100 genes que están implicados en la hipertensión arterial. Genes que están implicados en el metabolismo de los péptidos natriuréticos, que por ejemplo son sustancias que se contraponen a la vasoconstricción y a la hipertensión arterial. Genes implicados en los receptores de angiotensina 2, genes implicados en los receptores de alfa-1 adrenérgico, etcétera. Múltiples y múltiples y múltiples genes. Por eso se dice que la enfermedad de hipertensión arterial primaria es multigenética. Una persona que tiene hipertensión arterial puede tener 2 mutaciones, otra persona que de repente era su hijo o su papá puede tener 3 o 4 y completamente diferentes a las que tenía el papá, etc. Entonces, sobre ese trastorno genético múltiple, abundante, ¿ya? No todos los pacientes que tienen esas mutaciones desarrollan hipertensión arterial primaria. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿por qué, si ya sabemos que la hipertensión arterial primaria es una hiperreactividad de estos sistemas que nos defienden del estado de hipotensión o hipovolemia, se desarrollan por ese trasfondo genético?
Pregunta es, ¿todas las personas que tienen ese trastorno genético desarrollan hipertensión arterial primaria? O sea, por ejemplo, si yo tengo papá hipertenso, ¿significa que yo sí o sí voy a ser hipertenso también? Porque he heredado esas mutaciones que todavía no sé. No, depende de más factores, como estilo de vida. Exactamente, ahí es donde juegan los factores de riesgo. Y por eso este gráfico dice que sobre este trasfondo genético, los factores de riesgo son los que definen que una persona desarrolle hipertensión arterial primaria. Y por eso identificar los factores de riesgo no modificables, como son el hecho de que don Julio haya tenido a su papá con hipertensión arterial primaria y que además murió de infarto, pero tiene los factores de riesgo modificables, que son el apnea, el tabaco, obesidad, exceso de alcohol, alto consumo de sodio, bajo consumo de potasio, estrés mental, pobre calidad de sueño, resistencia a la insulina, son factores de riesgo que intervienen sobre el trasfondo genético y que hacen que la persona, en este caso don Julio, desarrolle la hipertensión arterial primaria. Entonces, ahora sí, ¿en qué consiste la hipertensión arterial primaria? Consiste en que las variables que juegan un rol sobre la presión arterial están alteradas, ya sea estimuladas o inhibidas. Entonces, primero nos preguntamos, ¿y cuáles son las variables que juegan un rol en la presión arterial? Bueno, tendríamos que recordar cuáles son las variables de la presión arterial. ¿Cuáles son? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, donde gasto cardíaco es volumen minuto por frecuencia cardíaca. Y sobre esta variable juegan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los péptidos natriuréticos, el endotelio, el sistema nervioso simpático y parte también el sistema inmune, porque todas ellas juegan un rol ya sea aumentando la hipertensión arterial o disminuyéndolo. ¿Cuál será la variable que disminuye la hipertensión arterial? El endotelio y los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos, como ustedes saben, tienen la facultad de generar natriuresis, es decir, de perder volumen y sodio, ¿no? Mientras que el endotelio tiene la capacidad de dos cosas, de generar vasodilatación mediante su sistema de sustancias conocido como el óxido nítrico o vasoconstricción generada por el endotelina 1, ¿cierto? Estas dos sustancias juegan un rol para mantener, aumentar o bajar la presión arterial y hacen pues posible que uno pueda mantener un control adecuado de presión arterial, siempre y cuando yo esté en un estado de hipovolemia o hipervolemia. Pero ¿qué pasa en la hipertensión arterial? Tengo estas sustancias y estos ejes que deberían de protegerme o activarse bajo ciertas circunstancias de estrés, ¿no? O de hipervolemia, en el caso del péptido natriurético arterial, ¿no? Pero que se activan o se inhiben anormalmente, generando que la persona tenga una presión alta de manera sostenida. Entonces, eso es lo que sucede en la hipertensión arterial. Por eso, cuando ustedes han hablado de la fisiopatología de la hipertensión arterial, seguramente hablaron del sistema nervioso simpático, que la angiotensina 2, que la endotelina, que el déficit de ¿cómo se llama?, de óxido nítrico, ¿no? Y todo eso, ¿verdad? Hablaron ampliamente. Entonces, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y qué rol juegan entonces los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo lo que hacen es activar esta hiperreactivación o inhibirla, ¿no? Mediante el estímulo constante. Por ejemplo, miren, el ingesta excesiva de sodio está, y esto seguramente lo han visto en el seminario, está emparentado ampliamente en el hecho de generar una vasoconstricción refleja en el interior de la célula músculo liso de la célula, de la arteria, así como también la dieta pobre en potasio, porque estos juegan un rol importante a nivel de electrolitos que median la concentración de calcio en el interior de esta célula muscular. Mientras cualquier condición que genere que el calcio aumente en el interior de esta célula muscular, genera a que haya una vasoconstricción refleja, generando un aumento de la tonalidad del vaso, aumentando la resistencia vascular periférica. Pero no solamente eso, sino que, y eso lo hemos visto un poquito en insuficiencia cardíaca, ¿no? Estas mismas sustancias, neuropresores, que normalmente nos defienden de la hipotensión, ¿no? También, de la misma forma, pueden generar a lo largo un daño crónico irreversible. Por ejemplo, miren, la angiotensina 2 es capaz de generar inflamación, generar apoptosis, fibrosis, contracción e hipertrofia. Esta es una arteriola pequeña que miren ustedes, tiene hasta como si fuera aros de cebolla, de hasta 3 círculos llenos de células musculares, cuando normalmente debería tener 1,
o dos, una en específico. Eso hace que la tonalidad de esta arteria sea significativamente alta, generando una vasoconstricción y un aumento de presión de resistencia vascular periférica tan significativa que generará una presión alta constante. Bueno, ya, doctor, ok, tengo presiones altas, ¿y qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué en la salud pública nos dedicamos a tratarla y a evitarla? Porque esta trae consecuencias, que son las complicaciones. Y esa es la parte interesante de la hipertensión arterial, ¿no? Como ustedes se han dado cuenta, el caso de don Julio es el más frecuente. Yo puedo tener presiones de 150, 160 y estar andando como Pedro por mi casa y no tener ninguna molestia. El dolor de cabeza, el zumbido de oído, las náuseas, los mareos, son síntomas muy poco frecuentes en el paciente con hipertensión arterial. Entonces, ¿por qué tratarla? Porque la hipertensión sostenida genera un daño de órgano diana. Y ese órgano diana dañado por la hipertensión arterial son el corazón, las arterias cerebrovasculares, las arterias coronarias, el riñón, la retina. Entonces, las complicaciones de una hipertensión arterial maltratada son, por ejemplo, la hipertensión de ventrículo izquierdo, la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico también puede provocar, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica y retinopatía hipertensiva. Y todas ellas generando morbimortalidad, es decir, mayor probabilidad de muerte o de disvalía o de pérdida de las funciones normales de la persona. Analicemos un poquito algunas. Por ejemplo, la hipertrofia de ventrículo izquierdo. ¿Por qué la hipertensión arterial genera hipertrofia de ventrículo izquierdo? Porque la sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen aumenta mucho la poscarga. Ustedes tienen que recordar un poco de fisio, y eso lo hemos dicho ya siempre, porque para que el ventrículo izquierdo pueda bombear la sangre y vencer a las válvulas aórticas, requiere tener una presión mayor a la de la aorta. Y la aorta trae la presión de los vasos sanguíneos. Entonces, si la presión de los vasos sanguíneos es normalmente alta, 150, 160 de sistólica, 90, 100 de diastólica, significa que mi pobre ventrículo izquierdo tiene que también tener una presión más alta para poder generar un mayor trabajo. Entonces, la sobrecarga de presión va a generar un mecanismo adaptativo que se conoce como el aumento de la masa muscular, generado básicamente por dos cosas a nivel genético, pero también por estrés mecánico, que activa señales extracelulares y metaloproteinasas, generando un desequilibrio de producción de colágeno, alteración de la microvasculatura, provocando hipertrofia de ventrículo. Pero también activación neurohormonal, es decir, el sistema nervioso simpático, el sistema renina angiotensina aldosterona, lleva pues a mayor hipertrofia de ventrículo izquierdo. Sin embargo, este aumento de masa muscular significativa del ventrículo izquierdo no es beneficiosa, porque a lo largo esa hipertrofia va generando algo que se le llama, como y eso lo hemos visto en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Como se le llama remodelación cardíaca, ¿no? Van suplantando a los miocitos miofibroblastos que definitivamente no tienen una buena capacidad elástica ni tampoco una buena capacidad contráctil. Entonces, haciendo que a la larga ese corazón no necesariamente sea el mejor para bombear. ¿Y cómo es que la enfermedad renal se puede dar por hipertensión arterial? Bueno, pueden ser varias, ¿no? Se dice que la hipertensión puede provocar a nivel del riñón algo que se llama que la arteriosclerosis hiperplástica, más conocida como hipertensión arterial maligna, donde hay una proliferación excesiva de músculo y que provoca necrosis. Pero hay otra que es la más conocida, que es la arteriosclerosis hialina, ¿no? En la cual hay una estenosis poco a poco significativa que genera una isquemia crónica en el riñón, generando una activación local del riñón del sistema de renina angiotensina aldosterona y que lleva a pérdida de nefronas, ¿no? Y por lo tanto una caída de la tasa de filtrado glandular, producto de tener una hipertensión continuamente sostenida, un trabajo mucho mayor de las arteriolas que irrigan el riñón. Y de la misma forma sucede con la retinopatía hipertensiva, ¿no? La hipertensión arterial se traduce la hipertensión hacia la arteria oftálmica. Esta lleva a complicaciones como el desprendimiento de retina, hemorragia vítrea, oclusión de ramas retinales,
¿no? Lleva primero el exceso de presión a nivel de la arteria oftálmica lleva a un reflejo de una mayor vasoconstricción para sostener la presión tan alta que viene de las arterias. Genera un vasoespasmo agudo que hace un estrechamiento arterial difuso. Tiene además una parte en la cual luego alrededor de las arterias se vuelve esclerótico para tratar de soportar la presión constante, generando un cruzamiento arterial y venoso. Y la presión, fíjense, puede llegar a ser tanto a nivel de las arterias retinianas que la presión hidrostática aumenta, generando una extravasación de agua, pero también de proteínas, porque genera un aumento de permeabilidad capilar. Y por eso es que se pueden ver exudados duros y amarillos a nivel de la retina, con unas manchas algodonosas, ¿no? Producto de esta hipertensión arterial sostenida y este daño oftálmico. Y maligna porque finalmente ya va a provocar un daño severo con isquemia, con una pérdida de la retina, siendo que la hipertensión arterial primaria puede inclusive generar la pérdida de la visión de ese ojo, ¿no? Entonces, eso es lo que puede generarse producto de la hipertensión arterial. Entonces, miren, ya vimos todo el espectro que sucede en el señor Julio, pero que hasta ahorita no tiene nada de molestias, ¿ah? Nada. Él dice que él está free por su casa, está bien, tranquilo, ¿no? Y como está free por su casa, no tiene molestias, entonces es la historia de la vida de los pacientes que mientras no me duela, no oigo, no escucho, no lo tengo. Entonces, en la etapa 1, dice, a los 12 años, después de la consulta ocupacional, dice que el señor Julio, ya esta vez de 64 años, acude por dolor torácico opresivo de esfuerzo, ¿no? Tiene ya para esto el antecedente de hipertensión arterial primaria, ¿no? Se le diagnostica dislipidemia, o sea que ya ha tenido dislipidemia, y tabaquismo, porque encima, por el estrés, el señor Julio comenzó a fumar más de 40 paquetes al año, con un padre fallecido por infarto agudo al miocardio a los 58 años, que ya lo habíamos visto. Tenía síntomas, ¿cuáles eran? Bueno, él decía que dice, que cada vez que hacía una actividad física extenuante, el señor Julio tenía un dolor torácico retroesternal que era opresivo, con un esfuerzo al caminar de más o menos de más de 200 metros. Y que decía que, bueno, que no le había hecho mucho caso porque cuando dejaba de caminar y reposaba, pues el dolor ya desaparecía y tendía a ceder. No tenía disnea, no tenía síncope, ni tenía palpitaciones. La presión arterial era de 140/85, o sea, ¿estaba normal? ¿Estaba normal o no? ¿Estaba normal o no? No, doctor. No, estaba Hipertenso. elevado. Quiere decir que el señor Julio no hizo nada por su hipertensión arterial desde que se la detectaron hace 12 años. La frecuencia cardíaca tenía de 78, una saturación de 97 y un índice de masa corporal de 29, con ruidos cardíacos normales, sin soplos, como muy vesicular conservado. En el laboratorio tenía un LDL aumentado, que es la lipoproteína de baja densidad, ¿no? De 178, aumentado. Una lipoproteína de alta densidad baja, que es el llamado colesterol bueno. Y una hemoglobina glicosilada que estaba en 6,3, ¿no? Con una glucosa en ayunas de 110. Fíjense, ahí quiere decir que el señor Julio ya estaba probablemente ya desarrollando algo de diabetes, de repente ya lo tenía, ¿no? Por ahí uno de sus compañeros dijo, doctor, tiene prediabetes ya en la preocupacional. Qué interesante hubiera sido hacerle seguimiento y de repente decirle al señor Julio que tenía que comer más sano, que no debía comer muchas harinas, porque el riesgo de desarrollar diabetes era alto. Y probablemente eso es lo que está pasando con el señor Julio. Bueno, entonces, ¿qué le indica el médico ocupacional? Le dice, bueno, señor Julio, por favor, vaya usted al cardiólogo. Va al cardiólogo, le hace un electrocardiograma en reposo y todo normal, no había nada. Pero le dice, igual, señor Julio, como usted es hipertenso, tiene 64 años y tiene muchos factores de riesgo, vamos a hacerle algo que se llama la prueba de esfuerzo. ¿Y qué significa la prueba de esfuerzo? Como ven en la imagen, es básicamente hacer que el paciente se le pone un montón de los electrodos del electrocardiograma, pero se le hace hacer un esfuerzo controlado. O sea, yo hago hacer que corra o que vaya en la ¿cómo se le llama? Cinta sin fin, o bicicleta que uno va ¿cómo se llama? Al gimnasio, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ya esa, ¿no? Y miren ustedes, de tal manera que fuerzas a la persona a hacer actividad física. Entonces, ¿qué pasó cuando él hizo la actividad física ya con los electrodos? O sea, es como hacerle un EKG mientras hace actividad física.
le apareció algo que se llama infradesnivel de ST a nivel de B4 a B6, con un 85% de la capacidad de la frecuencia cardíaca máxima. Le hace un ecocardiograma basal y le encuentran cavidades normales, con una función sistólica preservada de 62%, movimiento regional conservado, pero tiene hipertrofia septal leve con válvulas normales. Bien, ¿quién me dice qué pasó con el señor Julio después de 12 años de una hipertensión al cual aparentemente él no hizo nada por su hipertensión arterial porque no le provocaba molestia? A ver, levante la mano. A ver, Fernando. Creo que está formando una placa de ateroma, ¿no? Eso por la prueba de esfuerzo también, por el infradesnivel en ST9, 4 y V6. Está obstruyendo las arterias. Muy bien. Fernando nos dice, doctor, mire, yo creo que ante todo lo que ha tenido Julio y como no sé así, no ha hecho caso de lo que le diagnosticaron, pues probablemente ya desarrolló unas placas de ateroma a nivel de las coronarias y lo que está desarrollando es una isquemia, producto de esas placas de ateroma. Muy bien, entonces, ¿y qué factores de riesgo tendría haber algún voluntario para poder sostener lo que dice Fernando? ¿Qué cosas en la historia clínica podrían favorecer esta sospecha que Fernando tiene? A ver, ¿algún voluntario? La prueba de esfuerzo. No, me refiero en cuanto a las... El LDL aumentado. Exacto, Dislipidemia. exacto, la dislipidemia, ¿no? ¿Qué más? El tabaquismo, porque el tabaquismo genera disfunción endotelial, ¿no? Entonces, todo eso lleva a aumentar la sospecha de que probablemente Julio deba tener una placa de ateroma. Pero para eso vamos a empezar analizando un poquito de lo que lo trajo a la consulta, porque Julio no vino porque estaba preocupado por su salud, no, para nada. Julio vino porque tenía dolor torácico cada vez que hacía actividad física. Entonces analicemos un poquito acerca de este dolor anginoso, porque era lo que se le cataloga como un dolor de angina. ¿Por qué se produce el dolor de la angina de pecho? Se produce porque la falta de oxígeno miocárdica genera que el miocardio genere unos metabolitos que se conocen anaeróbicos, como son el lactato, los iones hidrogeniones, la adenosina, las glicinidas y prostaglandinas, que tienen la capacidad de poder estimular terminaciones libres a nivel del plexo cardíaco simpático de T1, T5, cuyas fibras viajan justamente hasta los ganglios espinales dorsales, ¿no? Hasta los ganglios espinales dorsales, y que llevan esta estimulación que es un dolor de índole visceral, por lo cual es un dolor sordo, no bien localizable. Y además, como es un dolor sordo con no muy buena localización, suele irradiarse hacia las zonas donde empieza justamente la neurona. ¿Y dónde empieza la neurona? Hemos dicho de T1 a T10. Y resulta que la mayoría de ellas terminan sobre todo en T1 y T2. Entonces, estas comparten neuronas, como ven acá, miren ustedes, con parte de lo que es el plexo braquial. Entonces, por eso es que a veces el dolor puede haberse irradiado a la cara interna del brazo, en región cubital, a la mandíbula, porque ustedes saben que el plexo cervical también comparte raíces a este nivel, inclusive a la mandíbula y la cara izquierda de la cara, ¿no? Entonces, es por eso la distribución y que el dolor se suele ir hacia otros lados, ¿no? Lo que se le llama como la convergencia de fibras viscerales y somáticas que generan un dolor referido, ¿no? ¿Y cómo es un dolor anginoso? ¿Por qué le llamamos angina de pecho o le llamamos dolor anginoso? Porque venía de la palabra angor o de angustia. Y es que la posición que los pacientes habitualmente hacen al momento de tener un dolor anginoso es un dolor como de opresivo, ¿no? Por eso dicen que es como una angina, suenan como una angustia, ¿no? Por la fascia que hace el paciente y la posición característica que presenta durante la etapa del dolor. ¿Cómo es el dolor anginoso? Bueno, es un dolor isquémico, generalmente es provocado por actividad física, como el ejercicio. No cambia en la respiración, y esto lo diferencia de la pericarditis, como hemos visto. Es de inicio gradual, tiene una calidad de dolor a menudo que se caracteriza más comúnmente como una molestia que como un dolor. Tiene una radiación que se incluye en la parte superior del abdomen en hipogastrio, a veces a los hombros, a veces a los brazos, a la mandíbula inferior y a los dientes, y a veces inclusive hasta la espalda, ¿no? Puede llegar a irradiarse. ¿Y a qué se debe esta angina?
La angina se debe generalmente a una insuficiencia coronaria. ¿Qué quiere decir una insuficiencia coronaria? A una baja capacidad de las coronarias para poder aportar flujo sanguíneo adecuado. Y esa insuficiencia coronaria puede ser porque yo tengo poco aporte de oxígeno o porque tengo un mayor consumo de oxígeno. O sea, por ejemplo, a ver, que yo tengo un aporte adecuado, pero que el problema es que lo que yo gasto es muchísimo más. Entonces puede ser porque la frecuencia cardíaca aumenta, esfuerzo físico y emociones. O dos, aumento la tensión del ventrículo. O sea, la cantidad de musculatura que tengo que irrigar es mayor, pero no aumenta las coronarias. Entonces la hipertrofia ventricular izquierda genera eso. El aumento del consumo de oxígeno generalmente se da no solo como parte de la insuficiencia coronaria, sino que aumenta más la insuficiencia coronaria, porque es muy difícil que una hipertrofia ventricular solamente haga insuficiencia coronaria por sí sola, o que las emociones o el esfuerzo físico genere insuficiencia coronaria, ¿no? Sino que más bien estos aportan más a la insuficiencia coronaria sobre un contexto de que, por ejemplo, un paciente que tiene bajo flujo por una obstrucción de una arteria, hace taquicardia o tiene hipertrofia ventricular izquierdo, no pueda generar esto. Y esto es lo que sucede en Julio, ¿no? Porque Julio tiene las dos cosas. Está aumentando el esfuerzo físico gracias a la prueba de esfuerzo. Y dos, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, y a eso hay que agregarle un menor aporte. Y el menor aporte puede ser o porque tengo menos oxígeno, anemia o hipoxemia, insuficiencia respiratoria, o menor flujo, que es básicamente por obstrucción o por menor presión de perfusión. ¿Cuál es el caso? La obstrucción, ¿no? Crónica por placas de ateroma o agudas por vasoespasmo y trombosis. ¿Y eso cómo se traduce a nivel del electrocardiograma? Bueno, en el electrocardiograma, recuerden que primero una placa de ateroma provoca una isquemia miocárdica y la isquemia miocárdica genera un problema a nivel de la repolarización ventricular. Por eso es que la alteración se da a nivel de la onda T o del segmento ST, que es básicamente el punto de la repolarización ventricular. Entonces, ¿qué es lo que genera? Por ejemplo, cuando es simétrica y profunda, genera una inversión de la onda T, o sea, una inversión de la onda T hacia abajo, que hace, que representa una repolarización anormal por isquemia. Y cuando ya hay una lesión por isquemia, hay una depresión de ST, y eso sobre todo cuando es subendocárdico, o sea, ya cuando hay una lesión solamente en la región del subendocardio, no transmural, ¿no? Entonces, esta puede ser una lesión ya por isquemia, que no es lo mismo la isquemia que la lesión por isquemia, ¿no? La isquemia son los primeros cambios que suceden por la falta de oxígeno. La lesión, ¿no? La lesión celular, como hemos visto en las primeras clases, se deben a que la célula justamente empieza a disminuir en parte en sus funciones o cambios específicos a nivel de la arquitectura que hacen que no se pueda funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, miren, esta es subendocárdica porque acá tenemos una lesión, no es todo el músculo, sino la parte más cercana al endocardio, ¿no? Miren, una placa de ateroma formada así como la ven acá, disminuye el flujo de manera progresiva y no lo hace en un mes, lo hace en años. Por eso es que aquí tenemos 12 años de evolución, miren, y esto probablemente que más, ¿no? Porque se dio de repente a Julio, desde ya antes de los 50 años ya tenía su placa de ateroma, solamente que no le provocaba molestias, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza a provocar molestias una placa de ateroma? Cuando ya da menos del 75% de la luz, o sea, esto prácticamente, ¿no? Cuando tenemos menos del 75% de la luz, la placa de ateroma comienza a provocar molestias. Y sucede básicamente porque hay una menor profusión de miocardio generando la isquemia que les he mencionado. Cuando la isquemia, ya, cuando el dolor por isquemia se genera solamente ante actividad física extenuante, el caso de Julio se llama angina estable. Esto no es un infarto, ¿ah? Porque el infarto es muerte de miocardio. Aquí no se ha muerto la célula. Aquí está generando una isquemia y una lesión por isquemia. Producto de que hay un bajo flujo al momento de aumentar los requerimientos de oxígeno por parte del miocardio con la actividad física. Entonces, como consecuencia, se desarrolla solo ante actividad física habitual. Y eso se genera, o no habitual. Y eso se conoce como angina estable. Eso es parte del cuadro conocido como enfermedad coronaria crónica, ¿no? Enfermedad coronaria crónica. Entonces, el infarto agudo del miocardio es parte del extremo, de todo el espectro conocido como enfermedad coronaria, y la angina estable es uno de ellos. Digamos que todos empiezan así.
¿Y a qué se deben las placas de ateroma? Se deben, primero empiezan por disfunción endotelial, es decir, la capacidad del miocardio, del endocardio, a generar una lesión producto de una disfunción, ¿no? El endotelio disfunciona y se vuelve de anticoagulante, procoagulante y fácilmente lesionable. ¿Y qué cosas lesionan al endotelio, doctor? Bueno, la edad, el mismo hecho de ser varón, el tabaco, esto es muy importante, el tabaco, el LDL aumentado, el HDL bajo, la misma hipertensión arterial, miren ustedes, genera una lesión endotelial, la hiperhomocistinemia, la diabetes mellitus, la obesidad, todas ellas generan una disfunción endotelial que se traduce en una pérdida de óxido nítrico, lo que explica por qué hay una mayor vasoconstricción y un aumento de presión arterial. Pero ¿y eso cómo así termina, doctor, en una placa de ateroma? Porque la disfunción endotelial permite el ingreso de LDL y este LDL se oxida, ¿no? Y además genera una adhesión, producto de que el endotelio se vuelve disfuncional, comienza a promover la adhesión de células de la inmunidad, entre ellas la de los monocitos, que al ingresar al interior de la célula se transforman en macrófagos, ¿no? Maduran a macrófagos. Y esos macrófagos que encuentran estos LDL que ya están oxidados, que han ingresado en exceso, los fagocitan. Y al fagocitarse, se convierten en macrófagos llenos de espuma de VLDL, por eso se le llaman espumoso, porque cuando uno lo ve al microscopio puede ver lleno de puras gotículas de grasa, lo que hace que se llene de una gran cantidad de estas células. Pero no conforme con eso, esos macrófagos inducen una serie de factores de proinflamatorios como metaloproteinasas que hacen que se genere una mayor síntesis de colágeno mediante interleuquinas como el interferón gamma, que hacen que por encima de este conjunto de macrófagos espumosos se cree una capa fibrosa por debajo del endotelio y por encima de estos macrófagos espumosos. Pero ¿saben qué pasa? Que estas células comienzan a aumentar en tanta cantidad y ustedes saben que las arterias están irrigadas por la vasa vasorum, ¿no? Es decir, los vasos pequeñitos que irrigan las arterias mismas. Sin embargo, cuando el grosor es demasiado, la suplencia de oxígeno no llega a ser suficiente, por lo cual comienzan a morir y se comienzan a volverse necróticas. Estas células necróticas inducen, o esta necrosis generada por la muerte, por bajo flujo, es lo que hace que también disfuncionen las células a nivel de aquí, ¿no? Alrededor, y que comienzan a promover que las células de la capa media comiencen a salir y se transformen en células miofibroblásticas que se comienzan a unir con este conjunto necrótico, formando un conjunto de células muertas con infiltrado linfocitario y un montón de macrófagos espumosos en un conjunto en el interior de células muertas, ¿no? Entonces, haciendo que la luz se vuelva cada vez más estrecha. ¿Por qué? Porque se va engrosando y engrosando y engrosando. A veces tenemos la suerte que la capa fibrosa que está aquí, miren, es muy gruesa. A esto se le llama placa estable. Cuando la capa fibrosa que vemos acá es una capa muy delgadita, se llama placa inestable. ¿Y esto por qué es importante? Porque la placa estable, como esta que está acá, difícilmente es rompible, es decir, que es capaz de generar una apertura por debajo del endotelio que generará algunas consecuencias como veremos más adelante. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, vamos a seguir entonces. Muy bien, vamos a seguir con nuestra historia. Entonces, en la etapa 2, el contexto ya de que don Julio es hipertenso, tabaco, hipertrofia, retinopatía hipertensiva, mal control de la hipertensión arterial, pésimo paciente, ¿no? Ahora acude, dice, miren, ya esta vez viene ya por emergencia, doctor, el señor Julio. ¿Y por qué viene por urgencia? Dice el doctor, tengo un dolor torácico severo que es en reposo y que tiene 45 minutos de evolución. Y que dentro de los síntomas tiene disnea, aforesis, náuseas y vómitos,
que tiene una presión arterial bajísima, miren, de lo que eres súper hipertenso, está en 88/54, una frecuencia cardíaca en 112, tiene una saturación del 92%, una piel fría, diaforética, con pulsos débiles, y tiene elevación de ST en B1 a B4, en D1 y ABL, pero tienen troponinas aumentadas de 42, o sea, está aumentada las troponinas, y algo que se llama la CPK o la creatinina fosfoquinasa, ¿no? La creatinina fosfoquinasa. Le hacen un cateterismo, que es ingresar, miren, ustedes saben que es un cateterismo, es el cardiólogo ingresa a través de la arteria femoral, ¿no? Y comienza a ingresar una guía metálica hasta pintar con contraste las arterias coronarias. Entonces, ustedes que ven acá son las arterias coronarias. Y miren, esta que ustedes están viendo aquí, chicos, ya esto que ustedes están viendo aquí es la coronaria izquierda. Y esta que ven para acá, ya, esta de aquí es esta de acá que ustedes ven acá es la interventricular anterior, ¿ya? Y miren, va a llegar a la circunfleja y ¿qué pasó? Miren, Obstruido. ¿hay circunfleja o no hay circunfleja? No. No pinta, exactamente, no pinta. ¿Qué podría ser? ¿Por qué no pinta? Está obstruida por un trombo. Fluida. Exactamente, ¿no? Entonces lo ve el cardiólogo, le dice oclusión del 100% de la arteria descendente anterior, le hace una angioplastía, que es esto que ustedes ven acá, ingresa con ese mismo canalito y abre para aumentar el diámetro de la arteria, y un stent farmacoactivo, y a ustedes lo van a aprender en fármaco qué es eso, y renuevan, miren cómo renovó el flujo. ¿Ven? Cómo se volvió a pintar nuestra descendente anterior. Pero fíjense que antes de eso le hacen un ecocardiograma y le encuentran una hipocinesia global anteroseptal severa. O sea, quiere decir que lo ven en el ecocardiograma y el ventrículo no se mueve. Hay dilatación del ventrículo izquierdo, hay disfunción sistólica global y no tiene derrame pericárdico, ¿no? ¿Qué le pasó a nuestro paciente? A Julio tuvo un SICA. ¿Qué es un SICA? Un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo sucede cuando la hipofunción, cuando la perfusión es tan baja que de manera súbita y sin haber de por medio una placa estable que simplemente ha aumentado los requerimientos de ejercicio, genera una isquemia muy severa del miocardio. Y el síndrome coronario agudo es una urgencia médica. No se diagnostica ni con electrocardiograma ni nada de eso. ¿Saben cómo se diagnostica? Simplemente con el examen físico y hablando con el paciente. Es el dolor anginoso agudo sin evidencia de actividad física extenuante con todas las características que hemos visto. ¿Y qué es posible cuando yo tengo un síndrome coronario agudo? Dos cosas. O bien se obstruyó por completo y hay muerte de miocardio. ¿Cómo se llama eso? Obstrucción completa y muerte de miocardio. ¿Cómo se llama? Infarto agudo de miocardio. O hay una obstrucción parcial, reversible todavía, que algo llega de flujo, pero que provoca pues ya cambios electrocardiográficos. ¿Cómo se llama eso? Angina inestable. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una angina inestable, y un infarto agudo al miocardio? La muerte de miocardio. La muerte de miocardio. ¿Y cómo podría yo diferenciar entre uno y otro? En el electrocardiograma, a ver, vamos a ver. Bueno, ya hemos visto lo que es la fase de isquemia, ¿no? Esto ya no lo vamos a tocar porque lo hemos visto. Esto es lo que tenía don Julio al principio y seguramente que ahora lo trae otra vez porque trae inversión de onda T, trae depresión ST. Pero miren, aquí ya hay algo importante que es perdón un ratito, disculpen. Ya está, perdón, chicos. Entonces, como les decía, ¿no? Como les decía, tiene una fase en la cual es una lesión, pero aquí ya es transmural. Fíjate, y eso es importante del por qué la elevación del ST. Cuando hay una elevación de ST, implica que la lesión por isquemia es de todo el muro del miocardio, ¿no?
Y repito, la elevación de ST no implica necrosis, implica lesión. Doctor, entonces, ¿por qué siempre cuando hay elevación de ST uno piensa en un infarto? Porque realmente cuando tú tienes un infarto, es muy probable que también tengas lesión de ST, porque tienes músculo que se está lesionando, un músculo que se ha necrosado, pero también tienes una lesión por isquemia. Entonces, realmente es, como les dije otra vez, el electrocardiograma no sirve del todo para poder prácticamente distinguir si tienes o no necrosis. ¿Cuáles son los cambios electrocardiográficos ya propios de la necrosis? La onda Q. Pero la onda Q es un hallazgo tardío, patológico, ¿no? Ya habla de un miocardio que no vive, ya se perdió ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos encontrar? ¿Un miocardio que ya se perdió? ¿Muerto totalmente? No, ¿verdad? Queremos encontrar el miocardio todavía cuando es salvable. Es por eso que para nosotros nos importa mucho los signos de lesión y de isquemia y de prácticamente estas... Perdón. Listo. Entonces, como les decía, no hay una lesión transmural, no una lesión transmural, y es lo que nosotros queremos encontrar, ¿no? ¿Y qué produce la disfunción de la perfusión? Hipoxia, y produce menor ATP. Producto de este menor ATP hace que las bombas dependientes de calcio no puedan funcionar, porque estas bombas dependientes de calcio, perdón, que hacen que el calcio salga al interior del intracelular y que son los que permiten que la actina se una con la miosina, no funcionan. Y como no funcionan, no hay calcio. Y si no hay calcio, no hay buena contracción. Por lo tanto, el hallazgo más temprano de una isquemia, y hablo de una isquemia, no estoy hablando de una lesión, de una isquemia, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Miren, ¿cuál es? Menor contractibilidad del La miocardio. pérdida de la función contráctil. Es por eso que para el cardiólogo es muy importante la ecocardiografía, porque él, cuando ve que el corazón, como ven aquí, miren, este ventrículo izquierdo para contraerse debería acercarse acá. Y miren qué pasa con el corazón de don Julio. ¿Se pega al septo? No. ¿Qué quiere decir? No se está moviendo. Quiere decir que hay pérdida de contractibilidad del miocardio. Entonces suceden primero cambios reversibles y luego los cambios irreversibles a los 40 minutos y a las horas ya pues prácticamente hay muerte, ¿no? Cambios macroscópicos. Doctor, ¿y cómo hago para saber si entonces ha habido muerte o no? Porque el electrocardiograma no me va a ayudar, ¿no? Entonces, ya, lo que pasa es que cuando un miocito se muere, libera troponinas, libera CPK y libera mioglobina, porque esas enzimas están normalmente en el interior del miocito. La necrosis, como hemos visto en las primeras clases, genera una muerte con un estallamiento de la célula y la liberación de lo que hay adentro de la célula. Entonces, en sangre se comienzan a elevar las sustancias que normalmente hay adentro del cardiomiocito. ¿Cuáles? Troponina, CPK, mioglobina. Entonces, siguiente pregunta. Si yo te digo, en el caso de don Julio, ¿ya? En el caso de don Julio, ¿qué tiene? ¿Un infarto agudo del miocardio o tiene una angina inestable? Infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que determina que don Julio tiene un infarto agudo del miocardio? La ¿LKG? elevación del ST. ¿Ah? Pero La hemos dicho elevación que la del... elevación del ST Las revela troponinas. La liberación de Muy troponina. bien. Troponina. Las troponinas. Lo que define el infarto son las troponinas. Los cambios electrocardiográficos reflejan lesión por isquemia, no reflejan muerte. El único cambio electrocardiográfico que refleja muerte, ¿cuál es? La onda Onda Q patológica. Q, Onda onda Q. pero la onda Q patológica aparece a los días. Y mientras si yo me demoro en aparecer en los días, ya ese corazón está muerto. Ya. ¿Yo para qué quiero ver un corazón muerto? Lo que quiero es ver antes del tiempo para salvarlo, evitar que se muera de la hipoperfusión.
Por eso es que es muy importante para el cardiólogo que ustedes aprendan a reconocer un síndrome coronario agudo, porque el cardiólogo no está en los tópicos. ¿Quién está en los tópicos? Los médicos internistas, los residentes de guardia, el interno de guardia. Interno, residente, que sabe reconocer un síndrome coronario agudo, lo deriva el cardiólogo y el cardiólogo le pide las troponinas, ve troponinas, de frente, vete a angioplastía, nos vamos a angioplastía, se lo lleva en su camilla y ahí le hace la angioplastía. ¿Ves? Muy bien. Y las troponinas ayudan para eso, ¿no? Muy bien. Estos son un poquito de cómo son las derivadas para que vean qué partes del corazón pueden ver. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí entendieron? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Les está gustando cómo estamos viendo el caso? Sí, Sí, doctor. A ver, interesante, ¿no? Sí. Esto me parece un poco de ficción, chicos, en verdad es de la vida diaria, solamente que a veces lo vemos aislado como médicos, ¿no? Vemos, uy, ahora viene un paciente por infarto, uy, viene un paciente por esto, pero en realidad es una historia de varios años de un mal diagnóstico y una mala adhesión del paciente hacia las enfermedades, ¿no? Al tratamiento. Vamos a la fase 3, miren ahora. ¿Qué pasó después del infarto? ¿Todo acabado? No. Don Julio, después de las 2 semanas de la angioplastía, es dado de alta ya, ¿no? Es dado de alta. Y ahora dice que va a la consulta y dice que viene por disnea progresiva. Dice, ¡ah! Le falta el aire al esfuerzo, tiene ortopnea, síntomas, tos nocturna seca por las noches, fatiga, palpitaciones leves, una frecuencia cardíaca de 100/60, y una frecuencia cardíaca de 105 con saturación de 94. Le escultamos los pulmones y tiene crepitantes bivasales, ¿no? O sea, ¿no? Acuérdense de los crepitantes que hemos dicho esta práctica de esta semana, ¿no? Como hemos dicho que puede ser porque hay moco adentro o porque hay, ¿qué cosa? ¿Qué cosa también produce ese ruido que es producto de que los alvéolos sufren para abrirse? El agua, ¿no? Por el aumento de Líquido. la tensión artificial. Muy bien. Tiene tercer ruido audible, soplo apical, y tiene laboratorios el péptido natriurético cerebral altísimo, 650, con lo normal es menos de 100. Creatinina ya tiene 1.2. Nuestro paciente, don Julio, ya está elevando la creatinina, o sea que ese riñón se está comenzando a deteriorar. Un sodio de 135 y un potasio en 4.8. Miren, le hace un ecocardiograma y miren el FEBI, o sea, la fracción de eyección. ¿Qué les parece? ¿Está normal? Está disminuida. Disminuido. Exacto, ¿no? Una fracción de eyección del 34% y una hipocinesia anteroseptal y media. Si es cierto, pues mira, ¿cómo se debería ver el corazón izquierdo del señor Julio? Mira, cuando se contrae debería verse así, que se juntan ambas. Pero mira el corazón izquierdo. ¿Se juntan o no se juntan? ¿Qué quiere No, decir? supongo. Que hay una hipocinesia. O sea, ese músculo no es contráctil prácticamente, ¿no? Entonces, eso hace que no tenga un buen gasto cardíaco, ¿no? No haga un buen gasto cardíaco, tiene una insuficiencia mitral leve moderada y una presión sistólica de arteria pulmonar de 42 milímetros de mercurio. Uy, ay, ay. ¿Qué tiene nuestro paciente, Julio? Tiene una insuficiencia cardíaca, pues, ¿no? ¿Y por qué tendrá el señor Julio? ¿Qué cosa tendrá? ¿Tendrá sistólica o diastólica? Si el problema es que a don Julio se infartó el ventrículo izquierdo, el cardiólogo logró salvar gran parte del miocardio, pero hay una parte que ya se murió ya. No puede hacer nada sobre eso. ¿Qué hace? ¿Una disfunción sistólica o una disfunción diastólica? Sistólica. Histórica. ¿Por qué? No está eyectando. El FEI también está disminuido. No está eyectando el volumen Exacto. necesario. Aquí el problema no es el llenado. Aquí el problema es que el corazón no contrae bien. Por lo tanto, el gasto cardíaco no puede llegar a ser alto. Entonces tengo una disfunción sistólica. A diferencia de la disfunción diastólica, que se debe básicamente a una baja de llenado cardíaco, ¿no? Entonces, las alteraciones de desempeño contráctil son la causa más importante de la disfunción sistólica. Y ahí, de lejos, la causa más frecuente de disfunción diastólica, ¿quién es? Miren, cardiopatía isquémica, ¿no? Cardiopatía. Por eso cuando llega un paciente con insuficiencia cardíaca, una de las cosas que le evalúa el cardiólogo es sí o sí
¿no? El evaluar si las coronarias están bien, porque es probable que tenga placas de ateroma, ¿no? Entonces, ¿eso que genera? Una disminución de gasto cardíaco. Y como ustedes saben, si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, lo que hace que se activen mis mecanismos compensadores, ¿no? Simpático, sistema renina-angiotensina, aldosterona, catecolamina, vasopresina, todo eso, ¿no? Para el intento de tratar de mantener el gasto cardíaco dentro de lo normal y de mantener la presión arterial, ¿no? Y bueno, eso si pasa en el shock no hay problema, mejor, pues me defiende. Pero ¿y qué pasa si pasa sostenidamente el corazón producto de ese gasto cardíaco disminuido? Mantiene todo el tiempo aumentado ese sistema de renina-angiotensina, aldosterona, simpático. ¿Tiene efectos positivos? Sí, pero mira, tiene efectos negativos. ¿Como cuál? El remodelado miocárdico. ¿Y qué es el remodelado miocárdico? Es cambiar al cardiomocito hipertrófico por fibrosis. Entonces, un miocardio que ya está infartado, fibrosado por eso, y que encima le agrego el hecho de que es insuficiente y que genera estos mecanismos de hiperreactividad que lo hacen para tratar de mantener el gasto cardíaco, llevan a mayor remodelación cardíaca. Lo que quiere decir que ¿qué llevan a la larga? A un mayor deterioro de pobre miocardio que ya venía trabajando mal, ¿no? De hecho, es tan importante esto que por eso es que en la insuficiencia cardíaca el cardiólogo actúa bloqueando estos mecanismos para evitar la remodelación y la pérdida de más miocito, ¿no? Es como entrar en un ciclo vicioso, ¿no? En el cual el miocardio perdido activa mecanismos de contrarregulación que llevan a mayor pérdida de miocito, ¿no? ¿Y de qué se caracteriza esta insuficiencia cardíaca izquierda? Bueno, yo tengo un ventrículo izquierdo que no bombea, que lleva un gasto cardíaco, lleva disminución de profusión de tejidos, lo que explica por qué hay intolerancia a la fatiga y debilidad, ¿no? Pero esto, sobre todo, provocará algo importante, que es que el ventrículo izquierdo, al no poder bombear adecuadamente la sangre, pues lleva finalmente a que no se llene bien, no se puede vaciar adecuadamente la aurícula izquierda. Ese vaciado incompleto de la aurícula izquierda lleva a un mayor llenado de aurícula izquierda, lo que genera un aumento de reflujo retrógrado y aumento de presión de la aurícula izquierda. ¿Hasta cuánto? Hasta más de 23 milímetros de mercurio. Pero la aurícula izquierda no se va a hacer problemas. Se va a decir, bueno, yo no puedo con el asunto, ok, para atrás. ¿Quién? Las venas pulmonares, ¿no? Entonces, las venas pulmonares van a aumentar esa presión a 25 milímetros de mercurio, lo que va a generar algo importante. ¿Qué cosa? Que la presión en el interior de las venas pulmonares se van a pasar a las capilares pulmonares, generando que la presión hidrostática en los capilares pulmonares sea alta. Miren, esto es en lo normal. En lo normal, la presión hidrostática de los capilares pulmonares es +7, una presión hidrostática en el intersticio de -8 y una presión oncótica de -4. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran cantidad de proteínas, entonces la presión oncótica jala agua hacia el intersticio, acá, pero también hay una presión hidrostática baja. ¿Por qué? Porque el capilar tiene presión negativa, aspira. Entonces, el agua que pueda salir hacia el intersticio pulmonar es automáticamente drenado por el linfático. Miren la presión neta al final, +1 milímetro de mercurio. Y este milímetro de mercurio, ¿quién se lo lleva? El capilar, el linfático, bueno, se lo lleva. De tal manera que hacia el pulmón, hacia el alveolo no pasa nada. Todo el líquido es aspirado por el linfático. Y yo no tengo agua en los pulmones. Pero ahora, mira cuánto tengo de presión venosa pulmonar. ¿Qué te parece si esa presión ahora de las venas pulmonares pasa a los capilares? Entonces yo ya no voy a tener +18, +8, sino voy a tener +28. ¿Tú crees que este señor de acá va a poder con los +28? ¿Podrá? No. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí ya no va a haber +1, va a ser +29. Por lo tanto, como el linfático no va a poder drenar el agua que se va a pasar acá, toda esta agua va a pasar al intersticio. Pero el intersticio del pulmón, ¿cómo es? Una minucia, ¿no? Una cosa delgadita. Entonces no va a poder. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde crees que se va a ir? Acá. Y al irse hacia el interior del espacio alveolar, va a hacer que los alveolos se llenen de agua, ¿no? De ese trasudado. Y esa agua no va a permitir un adecuado intercambio gaseoso, sobre todo de oxígeno, ¿no? Entonces hace que la persona tenga hipoxemia, le falte el aire. Doctor,
me falta el aire cuando hago actividad física, cuando voy a comer, cuando voy a caminar más de 2 cuadras. ¿Por qué? Porque se me comienza a llenar el líquido de agua a nivel de los pulmones, ¿no? Y me hay disnea en las noches y ortopnea. ¿Y por qué cuando te acuestas hay más, que es la ortopnea? Porque cuando te acuestas aumenta el retorno venoso, pues. ¿Por qué? Porque al acostarte tus venas están a la misma altura que el ventrículo derecho y por lo tanto retorna hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y ¿a dónde más van? Al capilar pulmonar, vena pulmonar y ¿a dónde se va? Ventrículo izquierdo. ¿Quién no puede? El ventrículo izquierdo. Entonces lo empuja para atrás y otra vuelta regresa a los capilares pulmonares. Conclusión, aumento más la presión en el interior de las capilares pulmonares. Conclusión, cada vez que me vaya a acostar, de manera que esté en decúbito supino o decúbito dorsal, tengo mayor cantidad de agua en el interior del intersticio pulmonar y finalmente en los alvéolos pulmonares. Por eso que se produce la ortopnea, en la insuficiencia cardíaca izquierda. Etapa 4. Siguen las complicaciones. 6 meses post-infarto. ¿Qué ha pasado? Paciente acude a control ambulatorio. ¿Qué dice? Ahora tiene fatiga crónica. Le falta el aire. Tiene edemas de miembros inferiores. Se le distiende el abdomen. Disnea de mínimos esfuerzos. Plenitud postprandial. Una presión arterial de 98/65. Una frecuencia cardíaca de 92. Y cuando le ven en el examen físico, tiene ingurgitación yugular visible de 45 grados más o menos. Reflujo hepatoyugular positivo, hepatomegalia dolorosa, edemas bilaterales de miembros inferiores, matidez positiva a nivel de, tiene ascitis, ruidos cardíacos, soplo sistólico con floco tricuspidio. Miren, tiene elevación de AST y LT, que son las transaminasas, son enzimas del hígado, se están elevando, ¿no? Y tiene una bilirrubina total de más o menos 1.6, ¿no? Con una albúmina de 3.1 y un INR en 1.4. Creatinina en 1.5, un sodio en 133 y un potasio en 5. Con un péptido natriurético cerebral de 820. Un ecocardiograma con ventrículo dilatado, ¿no? Con hipoquinesia de pared libre, ventrículo derecho dilatado, dilatación de aurícula derecha y insuficiencia tricuspidia, ¿no? Colapso de vena cava inferior no ausente. Vamos a ver qué cosa es eso. Pregunta, ¿qué cosa tiene el pobre señor don Julio ya acá? Insuficiencia cardíaca derecha. Muy bien, a ver, ¿alguien se puede lanzar a decirme por qué el señor Julio tiene insuficiencia cardíaca derecha si no tiene cardiopatía o congénita, no tiene CIA, CIB, no tiene tetralogía de Fallot, no tiene, no tiene tromboembolismo pulmonar, que son causas frecuentes de ventrículo derecho? ¿Por qué? Se ve que tiene ingurgitación yugular y eso podría ser un signo de esa insuficiencia cardíaca derecha. Claro, pero Hepatomegalia. a lo que me refería era por qué ha desarrollado la insuficiencia cardíaca derecha si no tiene las causas que he mencionado, que son causas de insuficiencia cardíaca derecha. Por consecuencia de la insuficiencia Por cardíaca consecuencia izquierda, del infarto. debido al aumento del volumen pulmonar. Exacto, muy bien, doctora. Porque la primera causa de insuficiencia cardíaca derecha, ¿cuál es? Insuficiencia cardíaca izquierda. Insuficiencia cardíaca izquierda. Exactamente, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Porque el aumento del líquido y de la congestión capilar en los capilares pulmonares hace que aumente también la presión en el interior de la arteria pulmonar, lo que a la larga hace que el ventrículo derecho tenga que tener una mayor poscarga. Entonces hace que finalmente el ventrículo derecho, que además para esto no está acostumbrado a grandes presiones, falla. Y eso genera una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Entonces la disfunción sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo lleva a una mayor presión telediastólica del ventrículo izquierdo, mayor presión que se transmite hacia la aurícula izquierda, hacia las venas pulmonares y capilares pulmonar, hipertensión pulmonar venosa postcapilar, ¿no? Porque miren, este es un capilar bonito. Y este es un capilar congestionado por una arteria, por una vena pulmonar que no puede con todo lo que la aurícula izquierda no puede. Entonces, ese aumento de congestión lleva a un aumento de dilatación y de presión de mis venas, de mis arterias pulmonares, lo que hace que con el tiempo se tiendan a engrosar, ¿no? Generando esto, que es una remodelación vascular, lo que hace que finalmente el ventrículo izquierdo se vea sometido a mayores presiones. ¿Y cómo se puede ver la insuficiencia cardíaca derecha? Bueno, porque el ventrículo derecho no puede
Como no puede, lo regurgita la aurícula derecha, esto a las venas pulmonares, y esto lleva sobre todo a congestión venosa. Y la congestión venosa lleva a una presión hidrostática de edemas periféricos, a una congestión hepática, lo que da como resultado el reflujo hepato-yugular, a la citis y disfunción hepática. ¿Por qué? Porque el hígado, chicos, se llena tanto de agua el intersticio que los capilares que irrigan al hígado, a los hepatocitos, se distancian demasiado. Y por lo tanto, los nutrientes que deben de llegar de los capilares hacia los hepatocitos no llegan adecuadamente, lo que genera una disfunción hepática por ello, ¿no? Entonces, por eso es la elevación de las transaminasas, ¿no? Además, también ingurgitación yugular y también lleva a una congestión del intersticio renal. Por eso también el riñón se daña, por lo mismo, el edema del intersticio renal que lleva a una disfunción renal y también se edematiza la mucosa intestinal, lo que genera dispepsia, anorexia, menor absorción de los alimentos, no quiere comer, nauseoso, se llena fácilmente, ¿no? Y edema de miembros inferiores, todo abotagado, ¿no? ¿Por qué? Por la insuficiencia cardíaca derecha. Estas son las causas de insuficiencia cardíaca derecha, pero acuérdense, la más frecuente es la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué hay disfunción renal? Porque hay una congestión venosa, ese aumenta la presión de la aurícula derecha, por ende de la vena renal, reduce la presión de perfusión del riñón, aumento de presión de intersticio, disminuye la gradiente electrostática capilar, lo que además, aunado al gasto cardíaco, llega a un taponamiento renal, ¿no? Es decir, a un llenado de agua del intersticio renal que hace que la nefrona no se pueda perfundir bien y que finalmente haya, pues, una insuficiencia renal también. Y este es el porqué de la congestión hepática, ¿no? Ya lo hemos dicho. Congestión hepática pasiva crónica, que aumenta un aumento de la presión de la aurícula derecha, hipoxia sinusal, con necrosis centrolobulillar, menor gradiente de perfusión de sinusoides, necrosis sobre todo de la zona 3, lo que lleva a fibrosis hepática, y miren, a la larga puede llevar inclusive a cirrosis cardíaca. ¿Qué es la cirrosis cardíaca? Es la fibrosis producto de la muerte isquémica crónica de mi riñón. Fíjese todo lo que puede llevar la insuficiencia cardíaca derecha, a una insuficiencia renal crónica, pero también a una cirrosis cardíaca, ¿no? Cada presión mal controlada, cada vaso que se endurece, cada latido que pierde fuerza, no son solo números ni hallazgos, son historias en evolución que solo se entienden cuando leemos el cuerpo con ojos de fisiopatólogo. Y cuando lo hacemos, no solo salvamos corazones, sino salvamos tiempo, dignidad y vida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, ¿qué tal? ¿Les gustó? Interesante, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, Anabel. Doctor, una consulta. ¿Qué es lo que puede causar que una placa de ateroma sea estable o inestable? Ah, ya. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que... Ah, ya, ¿te refieres a qué hace que algunas placas sean más o que tengan más la capa fibrótica? ¿A eso te refieres? Sí. Ya, claro, porque una placa es estable cuando la capa de fibrina que hemos visto, ¿no? Cuando vimos el dibujito, habían unas que tenían una capa de fibrina bien gruesa. Esa capa de fibrina gruesa es más difícil de que se rompa y que por lo tanto exponga al factor tisular, factor de von Willebrand, todos ellos, y que genere la trombosis. Pero una placa inestable es aquella que tiene un filamento muy chiquitito, muy delgadito, y por lo tanto fácilmente se rompe. ¿Qué hace que una cosa sea la otra? Generalmente los mismos factores que generan la disfunción endotelial. El tabaco, la mayor presencia de LDL, la baja presencia de HDL, el estrés, la mayor presión arterial no controlada. Todos ellos generan la mayor probabilidad de inestabilidad de la placa. Entonces, por eso es muy importante que, bueno, ya me encontraron mi placa, ok, cambio los factores de riesgo, porque si no los cambio, voy a hacer que mi placa se vuelva inestable y que las placas que forme sean más inestables, ¿no? A veces hay algunos medicamentos que le estabilizan, por ejemplo, las estatinas, ¿no? Atorvastatina, rosuvastatina. Se sabe que estabilizan la placa, aumentan ese grosor de fibrosis, ¿no? Pero esa placa no se puede sacar. Entonces, han visto ustedes, el mismo cardiólogo lo que él hace es, él ingresa y dilata, no es que agarra y saca con una cuchara la grasa, no puede. Esa placa no desaparece, se queda ahí forever, hasta que se muera. Le hacen una necrosis al señor Don Julio y cuando le abran le encontrarán la placa ahí.
Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. Espero que aprovechen. Dígame, sí. ¿Puede establecer una diferencia entre la congestión pulmonar y la hipertensión pulmonar? Sí, claro. La hipertensión pulmonar se refiere al aumento de la presión de la arteria pulmonar por encima de los 25 milímetros de mercurio, ¿ya? Lo que pasa es que la hipertensión pulmonar puede ser por varias cosas. Puede ser por una vasoconstricción de las arterias pulmonares. Por ejemplo, lo que pasa en el EPOC. En el EPOC, la hipoxemia